En este video hablaremos de la historia de los barcos, partes que lo componen, tipos de barcos, historias ocurridas en ellos y algunos puntos más. Los barcos han sido utilizados desde tiempos prehistóricos para la navegación en ríos y mares. La evidencia más temprana de la navegación se remonta alrededor del 4000 a.C., cuando se utilizaban balsas de troncos para cruzar ríos y lagos. Con el paso del tiempo, los barcos evolucionaron para incluir velas y remos, lo que permitió una mayor velocidad y alcance. En la antigua Grecia y Roma, se desarrollaron barcos más grandes y avanzados que se utilizaron para el comercio y la guerra. Durante la Edad Media, los barcos vikingos se hicieron famosos por su habilidad para navegar en mares peligrosos y realizar incursiones en tierras lejanas. En el siglo XV, el desarrollo de la brújula y el astrolabio permitió una navegación más precisa y segura, lo que llevó a la era de los descubrimientos y la exploración. La tecnología de los barcos continuó avanzando durante los siglos XVIII y XIX, con la introducción del casco de hierro y el uso de motores de vapor. Esto permitió la construcción de barcos más grandes y rápidos, lo que llevó a la era dorada de los barcos de vapor y la expansión del comercio marítimo. En la actualidad, los barcos siguen siendo una parte vital de la economía global, con barcos de carga que transportan bienes a través de los océanos y barcos de crucero que transportan pasajeros a través de los mares. Además, se están desarrollando nuevas tecnologías para hacer que los barcos sean más eficientes y respetuosos con el medio ambiente. Partes que componen a un barco. Un barco típico tiene varias partes que trabajan juntas para permitir que el barco flote, se mueva y realice su función. Algunas de las partes principales de un barco son las siguientes. Casco. La estructura principal del barco que proporciona flotabilidad y estabilidad. Está hecho de materiales como madera, acero, aluminio o fibra de vidrio. Quilla. La parte inferior del casco que proporciona estabilidad y ayuda a mantener el rumbo del barco. Proa. La parte delantera del barco que corta el agua. Popa. La parte trasera del barco. Cubierta. La parte superior del barco, que proporciona espacio para la tripulación, pasajeros y carga. Timón. Una pieza móvil en la popa del barco que se utiliza para cambiar la dirección. Motor. El dispositivo que propulsa el barco, que puede ser un motor de combustión interna, un motor eléctrico o una vela. Vela. Una superficie de tela que se utiliza para impulsar el barco mediante el viento. Anclas. Dispositivos que se utilizan para mantener el barco en su lugar en el agua. Luces de navegación. Luces rojas y verdes que se utilizan para indicar la dirección del barco y su posición en el agua durante la noche. Equipos de seguridad. Como chalecos salvavidas, balsas salvavidas y extintores de incendios, que son esenciales para garantizar la seguridad de la tripulación y los pasajeros. Estas son solo algunas de las partes principales que componen un barco. Dependiendo del tipo y el uso del barco, puede haber muchas más partes y características específicas. ¿Qué personal debe de ir a bordo de un barco? El personal que debe ir a bordo de un barco dependerá del tipo y tamaño del barco, así como del propósito y la ruta del viaje. Sin embargo, hay algunos miembros del personal que suelen ser necesarios en la mayoría de los barcos. Capitán. Es el responsable de la operación general del barco, incluyendo la navegación, la seguridad, la supervisión de la tripulación y la comunicación con otros barcos o autoridades portuarias. Oficiales de cubierta. Son responsables de la navegación, la seguridad, la maniobra y el mantenimiento del barco. Pueden incluir un primer oficial, segundo oficial y tercer oficial. Ingeniero jefe. Es responsable del mantenimiento y la reparación de los sistemas mecánicos y eléctricos del barco. Tripulación de cubierta. Puede incluir marineros, grumetes y otros miembros de la tripulación que ayudan en la navegación, el manejo de la carga y el mantenimiento del barco. Personal de cocina. Es responsable de preparar y servir las comidas y bebidas a bordo.
Personal de limpieza. Es responsable de la limpieza y mantenimiento de las áreas comunes y las cabinas del barco. Personal de seguridad. Es responsable de la seguridad de la tripulación y los pasajeros, y puede incluir guardias de seguridad o personal de vigilancia. Guías turísticos. En los barcos de crucero y turísticos, puede haber guías turísticos que proporcionan información y asistencia a los pasajeros. Además de estos roles, puede haber otros miembros del personal a bordo de un barco, dependiendo del tipo y propósito del barco. Es importante que todos los miembros de la tripulación estén capacitados y tengan la experiencia necesaria para realizar sus funciones de manera segura y eficiente. ¿Qué tipos de barcos existen? Existen muchos tipos de barcos, cada uno diseñado para una función o uso específico. Algunos de los tipos de barcos más comunes incluyen: barcos de carga. Utilizados para transportar carga, estos barcos varían en tamaño desde pequeñas embarcaciones hasta grandes portacontenedores. Buques cisterna. Utilizados para transportar petróleo y otros líquidos a granel. Barcos de crucero. Diseñados para transportar pasajeros en viajes turísticos por el mar, con alojamiento y entretenimiento a bordo. Barcos de pesca. Utilizados para la pesca comercial o deportiva, incluyendo barcos de arrastre, barcos de palangre, barcos de cerco y barcos de pesca deportiva. Barcos militares. Utilizados para operaciones militares, incluyendo buques de guerra, portaaviones, submarinos y patrulleras. Barcos de recreo. Utilizados para actividades de ocio, incluyendo veleros, lanchas, motos acuáticas y kayaks. Barcos de investigación. Utilizados para la investigación científica, incluyendo barcos oceanográficos, buques de investigación pesquera y buques de perforación. Barcos de salvamento. Utilizados para realizar rescates en el mar, incluyendo barcos de la Guardia Costera y barcos de rescate privados. Estos son solo algunos ejemplos de los tipos de barcos que existen. Cada uno tiene características y diseños únicos que los hacen adecuados para su uso específico. Los barcos más famosos que hayan existido. Hay muchos barcos famosos en la historia, cada uno con su propia historia y legado. Aquí hay algunos de los barcos más famosos que han existido. Santa María. El barco capitaneado por Cristóbal Colón en su viaje de descubrimiento del Nuevo Mundo en 1492. Mayflower. El barco que llevó a los peregrinos de Inglaterra a América del Norte en 1620. Titanic. El famoso barco que se hundió en su viaje inaugural en 1912, matando a más de 1.500 personas. HMS Victory. Un barco de guerra británico del siglo XVIII que jugó un papel importante en la batalla de Trafalgar. USANS Constitución. Un barco de guerra estadounidense de la era de las guerras napoleónicas, famoso por su victoria sobre dos barcos británicos en la guerra de 1812. Queen Mary. Un famoso transatlántico británico que se convirtió en un barco de pasajeros y de crucero en el siglo XX. Cutty Sark. Un famoso clipper inglés del siglo XIX que fue utilizado para transportar té y otros productos entre China y Gran Bretaña. HMS Beagle. El barco que llevó al naturalista Charles Darwin en su famoso viaje alrededor del mundo, durante el cual desarrolló su teoría de la evolución. USS Enterprise. Uno de los portaaviones más famosos de la historia, utilizado por los Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial y la Guerra de Vietnam. Vasa. Un famoso barco de guerra sueco del siglo XVII que se hundió en su viaje inaugural debido a problemas de diseño y construcción. Estos son solo algunos de los muchos barcos famosos de la historia, cada uno con su propia historia única y significado cultural. Historias sorprendentes que han ocurrido en barcos. La historia del USANS Indianapolis. Fue un crucero pesado de la Marina de los Estados Unidos que se hizo famoso por su trágico hundimiento durante la Segunda Guerra Mundial.
Después de completar una misión secreta para entregar componentes de la bomba atómica, el USS Indianapolis fue torpedeado por un submarino japonés el 30 de julio de 1945. El barco se hundió en solo 12 minutos, dejando a casi 900 tripulantes varados en el Océano Pacífico sin botes salvavidas ni suministros adecuados. Los sobrevivientes tuvieron que luchar contra el calor extremo, la deshidratación, la exposición a los elementos y los ataques de tiburones durante 4 días antes de ser rescatados por casualidad por un avión de patrulla. De los casi 1.200 tripulantes que estaban a bordo del USS Indianapolis cuando fue atacado, solo alrededor de 300 sobrevivieron al hundimiento y la posterior exposición. Este incidente fue uno de los mayores desastres navales de la Segunda Guerra Mundial y se convirtió en un trágico símbolo de los horrores de la guerra. La historia del USS Indianapolis ha sido contada en muchos libros, documentales y películas, y ha sido objeto de investigación y discusión por parte de los historiadores y expertos en la Segunda Guerra Mundial. La tragedia del USS Indianapolis es un recordatorio de la importancia de la seguridad en el mar y el valor y sacrificio de los miembros del servicio militar. El misterio del Mary Celeste. Este es un enigma que ha fascinado a personas de todo el mundo durante más de un siglo. El Mary Celeste fue un barco mercante que partió de Nueva York en noviembre de 1872 y fue encontrado abandonado en el Océano Atlántico unas semanas después, a la deriva y sin tripulación. Cuando el barco fue descubierto, se encontró que había una gran cantidad de alimentos y agua potable, así como pertenencias personales de los tripulantes, pero no había señales de lucha ni signos de violencia. Además, los botes salvavidas y los instrumentos de navegación estaban desaparecidos, lo que sugería que la tripulación había abandonado el barco voluntariamente. Desde entonces, se han propuesto numerosas teorías para explicar lo que pudo haber sucedido en el Mary Celeste. Algunos han sugerido que la tripulación podría haber sido víctima de piratas o de alguna forma de violencia a bordo. Otros han propuesto que la tripulación se vio obligada a abandonar el barco debido a una fuga de gas o algún otro peligro. Sin embargo, a pesar de una investigación exhaustiva por parte de las autoridades, nunca se ha encontrado una explicación definitiva para lo que ocurrió en el Mary Celeste. El misterio ha inspirado innumerables teorías, novelas, películas y programas de televisión, y sigue siendo uno de los más grandes enigmas de la historia naval. El naufragio del general Slocum. Fue un desastre marítimo que ocurrió en 1904 en la ciudad de Nueva York. El general Slocum era un barco de vapor de pasajeros que transportaba a miembros de una comunidad alemana en un viaje anual de picnic por el río Este. Durante el viaje, se produjo un incendio a bordo, y el barco quedó envuelto en llamas. El capitán del barco intentó llevar el barco a la orilla, pero la rápida propagación del fuego y la falta de capacitación de la tripulación en los procedimientos de emergencia provocaron el pánico entre los pasajeros. Muchos saltaron al agua para tratar de escapar del fuego, pero debido a la falta de chalecos salvavidas y la inadecuada formación de la tripulación, muchas personas se ahogaron. El desastre fue particularmente trágico porque la mayoría de los pasajeros eran mujeres y niños. De las aproximadamente 1.300 personas a bordo, se estima que murieron más de 1.000. El naufragio del general Slocum es considerado uno de los desastres marítimos más mortales en la historia de la ciudad de Nueva York y provocó importantes cambios en las regulaciones de seguridad marítima en los Estados Unidos. El secuestro de la Achille Lauro. Fue un incidente de secuestro de un barco de pasajeros que tuvo lugar en 1985. El Achille Lauro era un barco de crucero italiano que viajaba desde Alejandría, Egipto, hacia el puerto de Ashdod en Israel, cuando fue secuestrado por 4 terroristas palestinos. Los secuestradores exigieron la liberación de palestinos encarcelados en Israel y amenazaron con matar a los pasajeros del barco si no se cumplían sus demandas. Durante el secuestro, los secuestradores asesinaron a un pasajero judío discapacitado y arrojaron su cuerpo por la borda. El Achille Lauro finalmente fue interceptado por la Marina de los Estados Unidos, que se encontraba en la región, y los secuestradores se rindieron. Sin embargo, uno de los secuestradores logró escapar a Egipto con la ayuda de las autoridades de ese país. El incidente del Achille Lauro causó una gran conmoción en todo el mundo y llevó a un aumento en la seguridad de los viajes marítimos. El secuestro también se hizo famoso por las declaraciones infames del líder de los secuestradores, quien declaró que su causa era más importante que la vida de los pasajeros del barco.
El hundimiento del HMS Odd fue un evento trágico en la Segunda Guerra Mundial que tuvo lugar en 1941. El HMS Odd era un buque de guerra británico, el acorazado más grande y orgullo de la Armada Real Británica en aquel momento. Durante una batalla naval en el estrecho de Dinamarca contra el acorazado alemán Bismarck, una explosión masiva sacudió el HMS Odd, que se partió en dos y se hundió en cuestión de minutos. De los 1.418 hombres que habían estado a bordo, solo 3 sobrevivieron. La causa exacta de la explosión sigue siendo incierta, pero se cree que el HMS Odd fue golpeado por un proyectil de la torreta principal del Bismarck que impactó en un depósito de municiones y causó una explosión catastrófica. El hundimiento del HMS Odd fue un gran golpe para la Marina Real Británica y provocó una intensificación en la búsqueda y destrucción del Bismarck, que finalmente fue hundido 3 días después. El hundimiento del HMS Odd es recordado como uno de los eventos más trágicos en la historia naval británica, y la pérdida del barco y de tantas vidas fue un gran golpe a la moral británica durante la Segunda Guerra Mundial. La carrera del Cutty Sark fue una competición informal entre barcos de carga que transportaban té desde China hasta Gran Bretaña a finales del siglo XIX. El Cutty Sark era un famoso clipper de vela británico, diseñado para transportar té desde China, y la competencia entre los barcos de carga que transportaban este producto era muy intensa. La carrera del Cutty Sark en particular fue una de las más famosas, ya que en ella participaron algunos de los barcos de carga más rápidos y prestigiosos de la época. La carrera comenzó en Shanghái, China, y terminó en Londres, Inglaterra, con el objetivo de entregar el té lo más rápido posible. El Cutty Sark ganó la carrera del té de 1872 y estableció un nuevo récord de velocidad para los barcos que transportaban té. La carrera hizo famoso al barco y se convirtió en una leyenda de la historia naval británica. El Cutty Sark sigue siendo famoso en la actualidad y es uno de los barcos históricos más visitados en el mundo. El barco ha sido restaurado y se encuentra en exhibición permanente en el puerto de Greenwich, en Londres, donde se puede aprender más sobre su historia y su papel en la carrera del té. El hundimiento del Titanic es uno de los eventos más famosos y trágicos en la historia de la navegación. El RMS Titanic fue un transatlántico británico de lujo que se hundió en su viaje inaugural en la noche del 14 al 15 de abril de 1912, después de chocar con un iceberg en el Océano Atlántico. El Titanic, que se consideraba insumergible, se hundió en menos de 3 horas, lo que resultó en la muerte de más de 1.500 personas, lo que lo convierte en uno de los peores desastres marítimos de la historia. El barco estaba equipado con botes salvavidas suficientes para solo una fracción de los pasajeros y la tripulación, lo que exacerbó la tragedia. El hundimiento del Titanic fue un evento que conmocionó al mundo, y su legado se ha mantenido vivo a lo largo de los años en libros, películas y programas de televisión. La historia del Titanic ha sido objeto de una gran cantidad de investigaciones y teorías sobre la causa del desastre y las lecciones que se pueden aprender de él. Aunque la tragedia fue devastadora, también llevó a cambios importantes en las regulaciones de seguridad en el mar, que han salvado muchas vidas desde entonces. La explosión del USS Maine fue un evento que ocurrió el 15 de febrero de 1898 en La Habana, Cuba, en el que el acorazado USS Maine de la Armada de los Estados Unidos fue destruido por una explosión en su interior mientras se encontraba en la bahía de La Habana. El incidente provocó la muerte de 260 tripulantes, y su causa exacta sigue siendo desconocida. La explosión fue utilizada como pretexto para la entrada de los Estados Unidos en la Guerra Hispano-Estadounidense, que comenzó en abril de 1898. Inicialmente, los Estados Unidos acusaron a España de haber hundido el USS Maine con una mina naval, lo que llevó a un aumento de las tensiones entre los dos países. Sin embargo, posteriormente se determinó que la causa exacta de la explosión no estaba clara y que podría haber sido el resultado de un accidente interno o una falla técnica. A pesar de esto, la propaganda de guerra en los Estados Unidos siguió utilizando la explosión del USS Maine como un símbolo de la agresión española y de la necesidad de entrar en la guerra. El USS Maine sigue siendo recordado como un evento trágico en la historia naval de los Estados Unidos, y el naufragio del barco se encuentra en exhibición permanente en el puerto de La Habana como un monumento a los marineros que perdieron sus vidas. El rescate del Bounty es un famoso incidente naval que ocurrió en 1789.
El HM Sam Bounty era un barco de la Armada Británica encargado de transportar árboles de pan desde Tahití hasta las colonias británicas en las Indias Occidentales. Durante la travesía, la tripulación se rebeló contra el capitán del barco, William Bligh, en un motín liderado por el primer oficial Fletcher Christian. Bligh y otros leales a él fueron abandonados en un bote en el Océano Pacífico, mientras que Christian y sus seguidores tomaron el control del Bounty y se establecieron en la isla de Pitcairn. Bligh y su equipo lograron llegar a Timor después de un largo viaje en el bote salvavidas. En 1790, el capitán Edward Edwards, a bordo del HMS Pandora, fue enviado para capturar a los amotinados. Después de varios meses de búsqueda, Edwards logró capturar a 14 de los amotinados, quienes fueron llevados de vuelta a Inglaterra para ser juzgados. 4 de los amotinados fueron absueltos, mientras que los otros 10 fueron condenados a muerte. El motín del Bounty se ha convertido en una historia legendaria de la historia naval y ha sido objeto de numerosas películas, libros y obras de teatro. La historia de la tripulación del Bounty ha sido contada y recontada a lo largo de los años y ha capturado la imaginación de generaciones de personas interesadas en la historia naval y la aventura. La Odisea de Ernest Shackleton. La Odisea de Ernest Shackleton se refiere a una expedición a la Antártida liderada por el explorador británico Ernest Shackleton en 1914. El objetivo de la expedición era cruzar el continente antártico de costa a costa, pero el barco, llamado el Endurance, quedó atrapado en el hielo del mar de Weddell y finalmente se hundió. Shackleton y su tripulación tuvieron que abandonar el barco y sobrevivir en el hielo flotante durante meses, antes de que finalmente pudieran llegar a una isla llamada Elefante. Desde allí, Shackleton y 5 de sus hombres emprendieron un peligroso viaje en bote a través de aguas tempestuosas hasta la isla Georgia del Sur, donde finalmente pudieron pedir ayuda. La Odisea de Shackleton fue una hazaña increíble de resistencia y supervivencia. A pesar de enfrentar un peligro constante en el hielo y en el mar, Shackleton y su tripulación lograron sobrevivir durante más de un año en condiciones extremas y finalmente lograron regresar a casa. La historia de la expedición de Shackleton ha inspirado a muchas personas en todo el mundo y se ha convertido en un ejemplo de perseverancia, liderazgo y trabajo en equipo en las situaciones más difíciles. La captura del Essex. La captura del Essex es una historia trágica y famosa en la historia marítima. El Essex era un ballenero estadounidense que zarpó de Nantucket en 1819 en una expedición de caza de ballenas en el Pacífico Sur. Después de meses de caza de ballenas en aguas del Pacífico, el barco fue atacado por un cachalote enorme que embistió y hundió el barco. La tripulación abandonó el barco en botes salvavidas y comenzó una lucha desesperada por la supervivencia. Los hombres a bordo de los botes lucharon contra la sed, el hambre y el frío, y finalmente se vieron obligados a recurrir al canibalismo para sobrevivir. Solo 8 de los 20 hombres que originalmente habían estado en el barco sobrevivieron a la experiencia. La historia de la captura del Essex se hizo famosa en gran parte debido al relato del sobreviviente Owen Chase, que escribió un libro llamado La narrativa del naufragio más extraordinario y angustioso del barco ballenero Essex en 1821. La historia también ha sido adaptada en varias obras de ficción y en una película de 2015 llamada En el corazón del mar. Estas son solo algunas de las muchas historias sorprendentes que han ocurrido en barcos. Cada una de ellas es única e interesante a su manera, y cada una ha dejado una huella en la historia naval y marítima. Los barcos en la cultura popular. Los barcos han sido una fuente constante de inspiración en la cultura popular, tanto en libros, películas, series de televisión, videojuegos y otras formas de entretenimiento. Algunos ejemplos notables son Moby Dick. La novela de Herman Melville cuenta la historia del capitán Ahab y su obsesión por cazar la ballena blanca llamada Moby Dick. La historia ha sido adaptada a numerosas películas y obras teatrales. Piratas del Caribe. La serie de películas de Disney, protagonizada por Johnny Depp como el capitán Jack Sparrow, sigue las aventuras de un grupo de piratas en el Caribe. La serie ha sido un gran éxito comercial y ha dado lugar a videojuegos y atracciones en parques temáticos. Titanic. La película de James Cameron, protagonizada por Leonardo DiCaprio y Kate Winslet, cuenta la historia del hundimiento del Titanic en 1912.
La película ganó múltiples premios y se convirtió en un éxito de taquilla en todo el mundo. La Isla del Tesoro. La novela de Robert Louis Stevenson es un clásico de la literatura de aventuras y sigue la historia del joven Jim Hawkins en busca de un tesoro en una isla misteriosa. La historia ha sido adaptada a numerosas películas, series de televisión y obras de teatro. Tiburón. La película de Steven Spielberg, basada en la novela de Peter Benchley, cuenta la historia de un gran tiburón blanco que aterroriza una ciudad costera. La película es considerada un clásico del cine de terror y ha inspirado numerosas imitaciones y secuelas. Estos son solo algunos ejemplos de cómo los barcos y la navegación han inspirado la cultura popular en todo el mundo. Capitanes famosos del planeta. Ernest Shackleton. Un explorador antártico británico que fue el capitán del barco Endurance en una expedición fallida en 1914. Su liderazgo y valentía en la crisis son legendarios. Vasco da Gama. Un explorador portugués que fue el primer europeo en navegar desde Europa hasta la India. Fue nombrado capitán del barco São Gabriel en su expedición en 1497. James Cook. Un explorador y cartógrafo británico que fue nombrado capitán de varios barcos, incluyendo el famoso HMS Endeavour. Es conocido por sus exploraciones del Pacífico y la costa este de Australia. Jacques Cousteau. Un explorador y científico francés que navegó en su barco, Calypso, y se convirtió en un defensor del medio ambiente y la conservación marina. Cristóbal Colón. El famoso explorador italiano que descubrió América en 1492 como capitán del barco Santa María. Sir Francis Drake. Un explorador y corsario inglés que fue nombrado capitán del barco Golden Hind en 1577 y se convirtió en el primer inglés en circunnavegar el globo. Horatio Nelson. Un almirante británico que fue uno de los capitanes de barcos más famosos en la historia de la Royal Navy. Es conocido por sus victorias en la batalla de Trafalgar en 1805. Estos son solo algunos ejemplos de capitanes de barcos famosos a lo largo de la historia. ¿Qué sería del mundo si no existieran los barcos? Si no existieran los barcos, el mundo sería muy diferente de lo que es hoy en día. Los barcos han sido una parte fundamental de la historia de la humanidad y han desempeñado un papel importante en el desarrollo del comercio, la exploración, la guerra y la cultura. Sin los barcos, la mayoría del comercio internacional tendría que ser transportado por tierra o aire, lo que sería mucho más costoso y menos eficiente. Además, muchas de las regiones más remotas del mundo seguirían siendo inaccesibles y muchas de las culturas y civilizaciones que han evolucionado a lo largo de las rutas marítimas simplemente no existirían. La exploración de los océanos también se vería muy limitada sin barcos, lo que significaría que gran parte del mundo estaría todavía sin explorar o descubierto. Además, muchas de las grandes potencias navales de la historia no habrían surgido, lo que habría tenido un impacto significativo en la historia de la guerra y la política internacional. En resumen, si no existieran los barcos, el mundo sería un lugar muy diferente, con un impacto significativo en la economía, la cultura, la exploración y la historia en general. Si te ha gustado el video y te ha servido de algo la información aquí mostrada, suscríbete para más contenido como este, deja un comentario y nos vemos en el próximo video.